Hola a todos chicos y chicas de Casa Cero Zumpango, es un placer para mí poderles saludar. Espero que tengan un buen día, tarde o noche según el momento en que estén viendo esta transmisión. Antes que nada, primero queremos decirles que les amamos mucho, reciban muy fuertes abrazos, reciban un saludo muy cordial de nuestro lado. Estamos ansiosos de verles. De hecho, quisiera aprovechar antes de comenzar con la enseñanza el recordarles e insistirles, invitarles a que realmente podamos asistir dentro de la iglesia. Este domingo que pasó hubo muy poca audiencia, de hecho tal vez hubo un pequeño detalle en la comunicación, pero quiero hacerles de su conocimiento que ya podemos empezar a congregarnos con el aforo del 30%. Esto quiere decir que no se va a llenar el templo a la capacidad, las sillas están acomodando de tal manera que cuando te sientes tengas una sana distancia con tu vecino. Hay un protocolo de limpieza, hay un protocolo de salud, te tienes que limpiar las manos, tienes que limpiarte los pies, se te mide la temperatura y tienes que entrar con cubrebocas. Pero es importante que aprovechemos la oportunidad que tenemos de congregarnos. Les insto, jóvenes, la mayoría de ustedes no son población vulnerable, entonces es importante que aprendamos a ser fieles, a congregarnos. Recordemos que el que pone la mesa, el que nos invita a su presencia es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, chicos, recordarles, ahí estamos ya dispuestos para estar congregarnos, ciertamente no para nuestra reunión de jóvenes, pero sí para la reunión general. Entonces yo les invito a que seamos fieles también en estar asistiendo en este tiempo de reapertura de la iglesia, ¿ok? Una vez dicho esto, pues quiero que comencemos con nuestro tema. Nuevamente vamos a irnos al libro de Proverbios. Esta vez nos vamos a ubicar en el capítulo 24. Yo he titulado el tema de hoy un llamado a la diligencia, ¿vale? Entonces, antes de poder empezar, te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración como siempre para pedirle al Señor que nos apoye, que nos ayude y que nos dé sabiduría para realizar esta noble y hermosa tarea que es predicar su palabra. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Vengo ante ti con humildad, vengo ante ti humillado, Señor, reconociendo que sin ti no puedo hacer nada. Oh Dios, tú conoces todos los factores, todas las aristas, todas las debilidades de mi vida, Señor. Es totalmente un reto el poder estar delante de estos chicos y poderles exponer tu palabra de una manera fiel. Ayúdame, Señor, tú sabes que soy hombre y que puedo errar, que soy humano y que me puedo equivocar, Dios. Te ruego que tu presencia vaya conmigo. Te ruego que tu Espíritu Santo me ayude, me ilumine, me guíe y que pueda, Señor, predicar tu palabra con fidelidad. Quita toda palabra torpe, toda palabra ociosa de mi boca, de tal manera que solamente tú seas glorificado, Señor. Ayúdame, bendice a los chicos y que esta palabra que sea de compartir sea algo que impacte sus vidas, Señor, algo que pueda llevarlos a tomar acciones específicas, recordando que todo lo que debemos de hacer es para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias y amén. Bueno, algo que es importante recordar, chicos, señoritas, es que cuando estamos leyendo la Biblia, hay que tener en cuenta su unicidad. ¿Qué quiere decir su unicidad? Quiere decir que a pesar de que la Biblia se compone de muchos libros y estos libros tienen capítulos y a su vez tienen versículos, estos jamás se van a contradecir, al contrario, se complementan. No, nunca vas a encontrar que la Biblia diga algo en un versículo y de repente en otro lo contradiga, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también quiero recordarte que cuando se escribió la Biblia, en específico el Antiguo Testamento, originalmente no había capítulos y versículos, simplemente era una carta o un escrito de corrido. No es que tú encontraras a Salomón diciendo, bueno, voy a escribir el capítulo 1 de Proverbios y escribió. Termina, bueno, ahora voy con el capítulo 2 y el 3, no. Él fue escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, pero de una manera, por así decirlo, corrida, espaciada, sí, pero él nunca buscó poner, por así decirlo, espacios o separaciones intencionales. Ahora, esto no quiere decir, bueno, cuando se agrega la parte de los capítulos y los versículos, simplemente es para poder tener un mejor control acerca de los temas, para poder de alguna manera tener más facilidad de buscar dentro de la palabra. Esto también no quiere decir que la Biblia no trate diferentes temas. De hecho, a pesar de que es un corrido escrito, tú puedes encontrar ciertas ideas que tratan sobre un mismo punto y que de repente cambian. Imagínate que tú estás escribiéndole una carta a tus papás y primero les escribes
cómo están, que los amas, que los aprecias, y de repente te cambias totalmente y les preguntas acerca de, no sé, qué sé yo, que cómo está tu vecino, cómo está tu primo de la infancia, cualquier cosa. Aunque al principio estás hablándoles de amor, el segundo tema es acerca de tu familiar o de tu primo. ¿Esto por qué te lo digo? Porque cuando leemos la Biblia es importante tener el contexto para saber si se está hablando de la misma idea, pero también a su vez tenemos que tener discernimiento para saber cuándo cambia de tema, ¿vale? Esto quería mencionarlo porque cuando vamos a abordar el capítulo 24 de Proverbios, no debemos de olvidar, obviamente, que el capítulo anterior fue el capítulo 23. Y si bien recuerdas, si estuviste escuchando la predicación anterior, si no lo has hecho, ponle pausa por favor y regrésate a escuchar la otra. Fue el tema de la codicia y el contentamiento. Entonces, al abordar el capítulo 24 de Proverbios, yo quiero que no tengamos en mente como que, bueno, ya me voy a hablar de otra cosa. En este caso, si tú analizas el texto, sigue hablando en cierta manera del tema de la codicia y sigue hablando acerca del contentamiento, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el tema. Te pido que vayas como siempre y ya tengas lista tu Biblia, tu libreta, tu pluma y vamos a darle lectura, ¿vale? El capítulo 24 en el versículo 1 dice así: no sientas envidia por los malvados, ni busques estar en su compañía, porque en el corazón solo piensan en robar y sus labios solo hablan de cosas perversas. Vemos cómo los primeros versículos retoman el tema de la codicia que vimos en el capítulo anterior, respecto a la codicia y a la envidia. Este es un mal que ya tratamos en el tema anterior, pero Dios quiere que no lo olvidemos. Se nos pide no tener envidia de los malvados. Y ojo, aquí tenemos que hacer una aclaración. Todo tipo de envidia es malo. Todo tipo. No se trata de que solamente envidies a los malvados. También es malo envidiar a alguien que ha sido prosperado genuinamente, a alguien que es honesto, a alguien que es recto. Es malo. La envidia no debe de tener cabida en nuestro corazón. Pero aquí lo que se nos está pidiendo es que no envidiemos a los malos porque ellos no son un ejemplo digno de admirar ni de imitar. A diferencia de alguien honesto que se ha esforzado para salir adelante de una manera legal, legítima y correcta, aquí Proverbios nos describe el proceso de cómo los malvados logran prosperar en estos dos versículos. Si tú te pones a analizar, destaca las palabras robo y mentira, porque es en base a estos dos ingredientes, el robo y la mentira, en lo que ellos son prosperados. Y nosotros podemos correr el riesgo de cometer un doble pecado. Primero, envidiar la situación que ellos tienen, pero a la vez de estar envidiando lo que ellos tienen, estamos buscando conseguirlo y podemos llegar a tratar de seguir sus métodos, es decir, la mentira y el robo, y eso a Dios no le agrada. De hecho, Dios nos da la receta si es que tenemos un anhelo legítimo para poder adquirir cosas en esta tierra y prosperar. Y antes de continuar con todo mi tema, quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que tal vez a veces es complicado, se ve un poco raro que hablemos de prosperar, ¿sabes? Como que estamos acostumbrados a no hablar del trabajo duro y de la prosperidad porque relacionamos inmediatamente el término prosperidad con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio que te dice que tú vas a ser rico, con el evangelio que te dice que jamás vas a sufrir, con el evangelio que te pide que pactes por obtener la bendición de Dios. No estamos hablando de eso. Pero el hecho de que haya habido abusos por parte de ciertos, desde mi punto de vista, falsos maestros y falsos pastores, no quiere decir que la Biblia no contenga, dentro de toda su sabiduría, consejos para poder ser prosperados aquí en esta tierra, hablando en cuanto a recursos, en cuanto a economía, en cuanto a posesiones materiales. No somos una iglesia que predique la prosperidad, ¿no? Pero sin embargo la palabra lo incluye. Y como Pablo le decía a sus oyentes, yo no me negué a enseñarles todo el consejo de Dios. Entonces el hecho de que algunos hagan uso y abuso de la doctrina de la prosperidad para su beneficio propio, no quiere decir que nosotros como cristianos de sana doctrina no podemos hablar de la prosperidad. Al contrario, o sea, nosotros vemos en la Biblia muchísimos ejemplos de hombres rectos que eran prósperos. Y yo quiero darte aquí, por así decirlo,
la receta para que nosotros podamos ser prósperos en esta tierra y poder avanzar, siempre y cuando guardando un balance en que nuestro corazón no se vaya tras las riquezas, ni tampoco se vaya tras el dinero. Pero tampoco está mal el quererte esforzar por obtener algo legítimamente, ¿vale? Cerrando este paréntesis, te repito, Dios nos da la receta para los que tienen un anhelo legítimo para poder adquirir cosas en esta tierra y poder prosperar. Acompáñame al versículo 3 del capítulo 24 y dice así: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado. Y es que muchas veces no tenemos en cuenta esto. De hecho, tal vez tú dirías, bueno, pues para poder edificar la casa tal vez requieres el material, el tabique, quien te ayude a levantarlo, la mezcla, la varilla. Tal vez nuestra mente se puede enfocar inmediatamente a que vayamos hacia la búsqueda de los elementos para construir la casa. Y Dios nos está diciendo que el principal elemento o material que nosotros necesitamos para poder construir nuestra casa es la sabiduría. Dios no está diciendo, hey, pon tu vista en los recursos que necesitas. No es lo que Dios nos aconseja. Dios nos dice, enfócate en poder adquirir sabiduría, porque en base a la sabiduría tú vas a poder conseguir los recursos y con estos vas a poder edificar la casa. Es un enfoque totalmente diferente. Dios no nos dice, preocúpate por el dinero inmediatamente, sino preocúpate más bien por adquirir sabiduría para que tú puedas a través de la sabiduría poder adquirir los recursos y con eso empezar a laborar. Nos lo dice claramente, con sabiduría se edifica la casa. Si tú no tienes sabiduría, chico o chica, puedes llegar a obtener algo, alguna meta, pero esto no va a ser duradero, porque la segunda parte del versículo dice, y con prudencia se afirmará. ¿Cuántas veces vemos a gente que logra, entre comillas, ciertas metas temporales en esta tierra y que inmediatamente después de alcanzarlo se derrumban? ¿Esto por qué? Es porque cuando llegamos al punto de adquirir las cosas, no tenemos la prudencia para poderlas mantener. Eso es algo que Dios nos pide. Ten sabiduría para adquirir las cosas, pero ten prudencia para afirmarlas, para que perseveren. Dios nos pide que antes de todo busquemos la sabiduría y para que la tengamos y podamos construir la casa, hablando de una manera metafórica, pero como una meta en esta tierra. Y se nos invita a que adquiramos la prudencia porque esta es indispensable para que la casa se mantenga de pie y sea firmada. Este principio es muy importante, no importa cuánto puedas llegar a tener. Si no eres prudente, todo lo que consigas se podrá derrumbar. Voy a poner un ejemplo y no pongo este ejemplo de manera porque sea un oficio malo, sino porque me impactó. Un chico de Estados Unidos, no recuerdo, 25 años, se sacó la lotería. Él trabajaba en un camión recolector de basura. De hecho, en el contexto de recolección de basura allá es totalmente diferente. Allá es un trabajo, entre comillas, bien pagado. Es un trabajo pues donde no tanto riesgo. Allá sí tienen, no es el contexto de México, vaya. Pero este chico se sacó la lotería, dejó de trabajar y al paso de 2 o 3 años se terminó todos los millones que tenía ahí guardados. Se los gastó en vicios, se los gastó en mujeres, se los gastó en apuestas, se los gastó en carros. ¿Y sabes qué tuvo que terminar haciendo después de 3 años? Pues volver a su oficio, a su antiguo empleo de recolectar basura. Este ejemplo me encanta porque es bien cierto. Tú puedes adquirir las cosas, pero si no lo haces con sabiduría, mucho menos vas a tener la prudencia para poderlos preservar. No es el punto del mensaje la prudencia ahorita, pero sí es importante tener en cuenta esto. El siguiente versículo, el versículo 4, nos dice que con ciencia llenaremos de la casa de todo bien. Imagínate que tú ya construiste tu casa, que tú ya la tienes afirmada, ahora tú quieres llenarla de bienes, tú quieres llenarla de todo tipo de cosas. Y creo que Dios usa esta parábola viviente. Nosotros, sin importar donde vivas, pues tienes una casa y sabes que dentro de esa casa se ocupan cosas para poder estar mucho más cómodo. Pues Dios dice que a través de la ciencia vas a poder adquirir esas cosas, esos utensilios, esas herramientas para poder estar más cómodo y estar con gusto dentro de tu casa. De hecho, la palabra ciencia que se menciona aquí es la palabra dat en hebreo, que significa conocimiento. Conocer, ser docto
inteligente o sabio. Entonces tú y yo no podemos aspirar a tener una casa sin la sabiduría. No podemos esperar que soporte o que se mantenga sin la prudencia, y no vamos a poderla llenar si no tenemos la ciencia. Es muy importante. Por eso Dios nos hablaba en los capítulos anteriores: sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, porque su valor es más grande que la plata y mucho más precioso, que el oro refinado. Aquí vemos cómo esto viene a cumplirse. Todo lo que se nos ha dicho en los capítulos anteriores no es solamente un invento de Dios, no. Es un consejo real. Él nos está diciendo: este es el camino correcto por el cual tienes que ir para poder llegar a la meta. Entonces, como vemos, hay dos caminos posibles para llegar al objetivo de poder tener prosperidad en este mundo, en el buen sentido de la palabra. Uno es a través del camino de los malvados, a través del robo y de los engaños, y otro es a través de la sabiduría. De hecho, viendo los siguientes versículos, el 5 y 6, dice así: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Para terminar rápidamente con esta introducción, se nos dice que el hombre sabio es fuerte y el docto de vigor pujante. Sé que parece una declaración simple, pero si la analizamos es poderosa, porque a los ojos de Dios el hombre sabio y docto por naturaleza será fuerte y de vigor pujante. Y no estoy hablando de alguien fuerte en el tamaño de sus músculos, no, sino alguien de carácter resistente, capaz de superar las pruebas y las adversidades. Dios nos está diciendo: el hombre fuerte es aquel que tiene mucho músculo, el que se ejercita, el que tiene buena genética, o aquel que tiene muchos recursos. No, el hombre fuerte es el sabio, porque va a tener un carácter resiliente, un carácter que resiste. De hecho, me gustaría analizar rápidamente estas tres palabras: fuerte, pujante y vigor, en el hebreo. La palabra fuerte es la palabra os, que significa fuerza, seguridad, fortaleza o fuerza. La palabra pujante es la palabra hebrea amatz, que significa estar alerta mentalmente, afirmar, confirmar o consolidar. Y la palabra vigor viene de la palabra hebrea kohar, que significa estar firme, tener un vigor, tener una fuerza en el buen sentido, o la capacidad para producir algo. De hecho, esto es muy importante porque Dios está diciendo que el hombre sabio tiene estas características: que es fuerte, que es seguro, que está alerta, que está afirmado, y a su vez que tiene mucho vigor y que es capaz de ser alguien resiliente. Entonces Dios nos está diciendo: la receta para poder llegar a las metas es tener este carácter, tener estas cualidades. No te preocupes primariamente por los recursos, sino por el carácter que vas a tener para poderlos conseguir, ¿ok? Y para terminar, se menciona que el mejor camino hacia el éxito, y nuevamente lo enfoco en el buen sentido de la palabra, no es la fuerza, sino la sabiduría. Se nos da la ilustración de una batalla. De hecho, este tema ya lo platicamos en el capítulo 21 de Proverbios, en el tema del mejor aliado. Te pido que lo veas si no sabes de qué estamos hablando. Y vemos cómo se nos enseña que para poder hacer la guerra es necesario tener ingenio y tener la compañía de muchos consejeros sabios, y obviamente hacerles caso a sus consejos. Dios está diciendo: si tú estás en medio de una guerra, no es lo más importante que tu ejército sea grande, no es lo más importante que tengas las mejores armas, no es lo más importante que tus soldados sean los más diestros, no. Lo más importante es que tú tengas la sabiduría y que tengas consejeros, porque a través de ellos tú vas a poder ganar la guerra. Una vez dicho esto, quiero que entremos a nuestro punto principal que estaremos desarrollando en el resto de la predicación, que se llama un esfuerzo sin afán, pero no mediocre. Voy a repetirlo: un esfuerzo sin afán, pero no mediocre. Yo quiero enfocar esta enseñanza en el aspecto de que los cristianos en general debemos de ser hombres y mujeres esforzados en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos ser alguien que es prosperado en lo natural, esto no va a llegar por obra de la casualidad.
En el título dejamos claramente que no debemos de afanarnos. Y creo que este punto en cierta manera ya lo hemos hablado. Pero pocas veces sacamos a relucir que Dios nos ha llamado a una vida de trabajo y de esfuerzo para su gloria. Esto es muy importante. Muchas veces tenemos la creencia de que a Dios solo se le sirve en la iglesia y no es así. En cada cosa que hacemos estamos destinados a hacer lo mejor para que su nombre sea glorificado. Todo incluye todo, no importa a lo que nos dediquemos o las oportunidades que tengamos. De hecho, antes de entrar en quisiera mencionar un pequeño ejemplo de la reforma. Cuando varios de los reformadores se van hacia Suiza, pues empezaron a hablar no solamente de la vida o de dentro de la iglesia, sino también dentro de la vida fuera de la iglesia. Y ellos tomaron el concepto de soli Deo glori, solo para la gloria de Dios. Y el problema es que muchos lo enfocaban solamente a, bueno, lo que hacemos dentro de la iglesia, vamos a servir para la gloria de Dios, vamos a trabajar en las misiones, en la predicación, en la limpieza, en lo que sea que tenga que ver con los servicios, pero para la gloria de Dios. Pero una vez hecho eso, se olvidaban de todo lo demás, la parte del trabajo, la parte de la casa, la parte del cuidado a los hijos, la parte de todos los demás aspectos de la vida en las cuales estamos involucrados tú y yo. Entonces, estos personajes de la Reforma se van a Suiza escapando de una persecución y empiezan a hablar acerca de la importancia de que dentro del trabajo secular, que no sé por qué se le llama así, pero el trabajo secular se ponga todo el mejor empeño para poder hacer las cosas para su gloria. Porque en la manera en la cual nosotros hacemos las cosas bien, es como nosotros vamos a glorificar a Dios y los hombres van a conocerlo. Como tú sabrás, los mejores relojes del mundo, los más exactos, son los relojes suizos. Y esto no fue obra de la casualidad. Cuando estos predicadores enseñaban dentro de la iglesia, decían, sí, es importante que estés aquí, que te congregues y que si tienes un servicio lo hagas para la gloria de Dios. Pero en lo que te dediques, en la parte fuera de la iglesia, tú tienes que hacerlo también bien para la gloria de Dios, porque a Dios le gusta, porque su nombre es exaltado y tú vas a dar cuenta de cómo has hecho tu trabajo. Si lo hiciste bien o lo hiciste mal, Dios te va a pedir cuenta también de ese trabajo. Cuando la gente de Suiza empieza a entender todo esto, los relojeros empezaron a preocuparse y a decir, pues yo hago mi trabajo bien, pero no lo hago lo mejor que pudiera hacerlo. Y en el día del juicio, cuando Dios me pida cuentas, ¿cómo le voy a decir, Señor, yo no me esforcé por tener los mecanismos más avanzados o los mecanismos más exactos para poder tener relojes exactos? Y estos hombres cristianos relojeros empezaron a trabajar de tal manera que llegaron a ser los mejores y considero que hasta la fecha siguen siendo los mejores en cuanto al oficio. Ya después, obviamente, muchos de ellos, hijos y generaciones pasaron y ya no todos empezaron o siguieron profesando la fe cristiana, pero lo que yo quiero resaltar es esto. Este pequeño impacto, entre comillas, de hacer las cosas para la gloria de Dios, resultó en los relojes más exactos del mundo. Entonces, por eso es importante mencionar que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Vayamos al capítulo 24, versículo 10, y vamos a sacar el primer principio. Dice así: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Vemos aquí que la palabra de Dios nos está enseñando un principio muy fuerte, pero triste también a la vez. ¿Recuerdas que en capítulos anteriores mencionábamos que la gloria de los jóvenes es su fuerza? Y que esto se podía traducir la gloria como una corona que tú te tienes que poner cuando actúas correctamente. Pues aquí llega el momento de aplicar ese principio. Yo no quiero juzgar a nadie, y ese es un tema complicado porque como predicador no te vas a presentar como alguien perfecto, pero también no puedes rebajar o suavizar la palabra, y no quiero que, si este es tu caso, no te sientas aludido. No quiero que tú lo tomes como una charla más. Si la palabra de Dios tiene que hablarte en este punto, en este tema de la diligencia, es importante que tú te sientas convicto de pecado. Yo sé que la vida no es fácil y que muchas veces somos afectados o beneficiados por el contexto económico de nuestra familia, por el contexto social, por el contexto cultural. Esto es muy, muy claro. La vida no es justa. Las oportunidades que tiene alguien que
que nacen en México no son las mismas que las que nacen en países de primer mundo. Eso me queda claro. Tu familia no es igual que la de otro. Tú no has tenido ni tendrás las mismas oportunidades que otro. Totalmente de acuerdo. Pero esta palabra, este principio bíblico trasciende a todo eso. Yo quiero que recuerdes tus metas y anhelos y veas qué tan lejos o cerca estás de ellas. Si tu respuesta es que estás muy lejos o incluso has renunciado a tus metas, preguntémonos si el motivo por el cual estamos lejos de esas metas y estamos donde estamos no ha sido porque hemos sido flojos cuando nos tocaba esforzarnos, no ha sido porque hemos tenido un carácter débil y a la primera nos rendimos. Yo quiero que tú analices esto y que pienses en tu corazón. Y te repito, no somos una iglesia que predica la prosperidad mal enfocada, pero también Dios nos llama a ser fuertes, a ser vigorosos, a ser tenaces. Quiero hacer una exégesis palabra por palabra de este versículo y veamos qué poderoso y fuerte es el mensaje que Dios nos está dando. La palabra aquí que se usa en el versículo 10 que dice si fueres flojo es la palabra rafá, que su significado primario es aflojar, intimidar, desfallecer, ser negligente o quedarte quieto. La palabra día es la palabra hebrea yom, que significa ser caliente, representa las horas más abrigadoras del sol cuando el sol está en su punto medio y está calentando la tierra, y también se puede traducir como un periodo de tiempo que implica de la salida del sol hasta que se pone hasta su ocaso. Y por último la palabra trabajo viene de la palabra hebrea Sara, con T al principio, que significa aprieto, angustia o aflicción. Puede ser esto figurativamente o literal. Y la última palabra que vamos a analizar de este versículo es reducir. Es la palabra hebrea tzar, que significa ser estrecho, estar en un lugar apretado, estar en angustia, ser reducido, angosto o estar humillado. ¿Vale? Quiero volverte a leer el versículo. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y me gustaría traducir este pequeño versículo con base al original y con las palabras que leímos ahorita. Y creo que podría quedar más o menos así. Si aflojas tu fuerza, si te intimidas y eres negligente cuando el sol está calentando más y estás en aprietos, angustia o calamidad, entonces tu fuerza se encogerá y será estrecha. Quiero volverlo a leer. Si tú aflojas tu fuerza, te dejas intimidar y eres negligente cuando el sol está calentando más, cuando está reciando, cuando estás en aprietos, en angustia y calamidad, cuando tú tomas esa actitud de aflojar, entonces tu fuerza se encogerá y será estrecha. Dios está diciendo que no va a ser fácil, ¿te das cuenta? No está diciendo, ay, pues tú estás trabajando bajo la sombra y el trabajo que te toca hacer es sencillo y no requiere ningún esfuerzo. Y además de todo eso, no te intimida para nada la actividad que tienes que hacer. No, Dios está diciendo, lo que tienes que hacer es pesado, es complicado. Tienes que hacerlo durante el día, cuando el sol está más fuerte. Y el trabajo que tienes que hacer es algo que te puede intimidar o que te puede llegar a causar cierto asombro, cierta dificultad. Pero ahí tú lo que tienes que hacer es ser fuerte. Y si tú tomas la actitud contraria de decir, no lo quiero hacer por cualquiera de los motivos, porque es difícil, porque las situaciones son adversas o porque te da miedo hacerlo, tu fuerza va a ser reducida. Dios nos pide tener el carácter en el día en que nos tenemos que esforzar, que no seamos débiles de mente y que luchemos para conseguir las metas. Claro, no es fácil, y te voy a decir una cosa, nunca lo es, pero Dios jamás prosperará la falta de esfuerzo y pasividad. Quiero que esto nos quede bien claros. Dios jamás va a prosperar la falta de esfuerzo y pasividad. Yo quiero leerte un versículo que es un poco fuerte, pero creo que es útil para este mensaje. Dice así, Él da esfuerzo, Isaías 40:29, dice así,
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Quiero que lo contrastes con el versículo 10 del capítulo 24. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tiene ningunas. Dios socorre al cansado, según Isaías, y al que no tiene fuerzas, a aquellos que han agotado sus energías en pos de sus responsabilidades. Pero a su vez promete que Él da fuerza, promete que las fuerzas de los flojos y cobardes serán reducidas y quitadas. ¿Te das cuenta? O sea, yo sé que no es fácil la vida y creo que cada quien tiene una historia particular que contar y creo que muchas veces tendemos a tirarnos a la autolástima. Ah, Jonathan, pero es que tú no conoces mi situación, tú no conoces que yo tengo que hacer esto, tú sabes que no sabes que en mi casa falta esto, tú no sabes que no tenemos trabajo, tú no sabes que un sinfín de cosas y dificultades que puedes estar atravesando. Eso, déjame decirte, es triste, pero Dios nos llama a superar aún esas adversidades. No poner los pretextos delante de la mesa, sino Dios nos pide que seamos fuertes. Dios nos pide que en el día de nuestro trabajo, que en el día que tenemos que desgastar nuestras energías y nuestro cuerpo para conseguir algo, lo hagamos enteramente. Lo hagamos de una manera entregada, apasionada y con dedicación, porque esto nos va a permitir llegar a las metas. Imagínate, Isaías dice que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas que no tienen. Y tal vez tú y yo estamos en una situación difícil y decimos, Señor, ayúdame. Señor, por favor, socórreme. Tu palabra dice que tú das esfuerzo al cansado y multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Y yo me imagino a Dios diciendo, bueno, pero tú no te has esforzado. Estás cansado, pero no has hecho nada. ¿Cómo quieres que yo te dé fuerzas? Al contrario, por tu estado continuo de pasividad, tus fuerzas han sido reducidas, tus fuerzas han sido quitadas. No me pidas que te dé fuerzas, porque aunque yo te las dé, por tu carácter no las vas a utilizar. No me pidas que yo te dé esfuerzo cuando tú no estás dispuesto a esforzarte. Y nuevamente, no quiero estar en el papel acusador, no es mi intención, chicos y chicas, pero sí quiero que aprendamos a ser convictos de la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo que desde mi punto de vista yo puedo ver. Muchas veces nos dice, ay, pero es que Zumpango es una zona económicamente débil, es una zona económicamente donde no hay mucho trabajo, es una zona económicamente pobre, en pocas palabras. Y pues porque escuchamos eso, entonces pues tenemos que ser así. No, realmente no tenemos que amoldarnos a eso. Si tú tienes ganas de salir adelante y pones el esfuerzo, yo sé que Dios lo va a prosperar. Pero muchas veces ni siquiera hacemos el esfuerzo porque creemos todo este tipo de pensamiento de que es difícil, de que es complicado, de que no voy a poder hacerlo, de que aquí donde vivo no hay oportunidades, un sinfín de cosas. No, Dios nos dice, yo te voy a dar fuerzas cuando ya no tengas ninguna, pero primero cánsate. Yo te voy a esforzar cuando tú ya no tengas ganas de avanzar, pero primero da tu todo, da tu 100% en esa meta que yo te he llamado a hacer, ¿vale? Es importante. ¿Cómo puede Dios darle fuerzas si las tenemos de sobra? Y lo que nos falta es carácter para usarla. ¿Cómo podemos decirle a Dios, danos esfuerzo si estamos siendo flojos para movernos? Esto es contradictorio, esto no tiene congruencia. Chicos, chicas, si nuestras fuerzas han sido reducidas por nuestra negligencia, vengamos a Dios pidiendo perdón y arrepintámonos de nuestro pecado. Te voy a decir una cosa, la flojera, la desidia es pecado. A Dios no le agrada. Dios no se va a complacer de la flojera. Tú tienes la parábola de los talentos. Tienes a 3 personas y eso, velo, analízalo. Tienes a alguien que se le dan 5 talentos, a alguien que se le da 2 talentos y a alguien que se le da un solo talento. El primero dice, pues se puso a trabajar y multiplicó esos 5 talentos y tuvo 10. El segundo se puso a trabajar, los multiplicó y tuvo 4. Y ojo, porque muchas veces tendemos a poner pretextos por las circunstancias. El que tuvo 2 talentos no se quejó y dijo, a ver, Señor,
a él le diste 5, a mí solamente me diste 2, no, yo no voy a hacer nada. ¿Yo para qué? O sea, no tengo lo mismo que él, yo no tengo 5 talentos, Dios, yo no voy a trabajar así, es injusto, es imposible, yo no voy a poder lograr la misma meta que él. No, yo no voy a trabajar. ¿Te das cuenta que él no tuvo esa actitud? Él dijo, a mí me dieron esto, pues con esto voy a trabajar. Y si te das cuenta, obtuvo el mismo resultado que el que tuvo 5 talentos, porque en proporción doblegó la cantidad de talentos que el Señor le había dado. De 5 se multiplicaron a 10 y de 2 se multiplicaron a 4. No importa el tamaño de los recursos o las oportunidades, importa el esfuerzo con el cual nosotros nos empeñamos en hacer prosperar. Pero muchas veces somos como el hombre de un talento. Ay, no, es que, Señor, tuve miedo. Señor, tuve temor porque sé que eres un amo que recoges donde no cosechas. Y qué tal si yo perdía el talento. No, Señor, yo mejor lo enterré y ahí lo dejé, Señor. Y aquí está tu talento. No le pasó absolutamente nada. Ve la respuesta del Señor. Dice, siervo malo y negligente. Siervo negligente, esto significa alguien que no pone el empeño, que no es cuidadoso con lo que se le ordena. Entonces, chicos, no seamos como ese siervo de un talento. No importa si tú eres el chico de un talento, o el de 5 talentos, o el de 2 talentos, o el de 20,000 talentos. Dios nos va a pedir cuentas, no en base a los resultados de otros, nos va a pedir cuentas en base a los resultados que nos dio y a los talentos que Él ha puesto dentro de nuestras manos. Si nuestras fuerzas, te repito, han sido reducidas por la negligencia, vengamos a Dios pidiendo perdón y comprometámonos a no ser más flojos cuando tengamos que poner nuestras manos a la obra. Y nuevamente, no estoy hablando de afán, estoy hablando de ser responsables, ¿vale? Después de esto yo quiero que vayamos hacia el versículo 30 del capítulo 24 y empecemos a leer la descripción de aquel hombre que es perezoso, que no es diligente en todo lo que él tiene que hacer. Esto es un relato un poco fuerte, un poco triste, pero recuerda que la palabra de Dios está aquí para ilustrar nuestros ejemplos a seguir, pero también para señalar las cosas que no debemos hacer y por ende ser prosperados, ¿vale? Dice así, versículo 30, pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esta verdad, de verdad chicos, incluye una verdad impresionante y muy fuerte. Salomón nos monta un relato vivido de lo que es un hombre irresponsable. Está dando la descripción perfecta y exacta. Y me encanta porque la Biblia tiene tantos principios que podemos aprender y aplicar. Vemos cómo él está narrando que pasó al lado del campo de la persona perezosa y al lado de la viña del hombre sin entendimiento, y esta estaba prácticamente abandonada. Date cuenta que está hablando de 2 terrenos. Pasé junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Hay 2 principios aquí. Aunque ambos terrenos son pedazos de tierra, tienen el propósito diferente estas 2 tierras. El primer campo tiene la finalidad de ser sembrado para proveer granos, como el trigo, para dar alimento. Pero el otro lado tiene a la viña, la cual tenía el propósito, como su nombre lo dice, de criar un viñedo donde se extraería el jugo de uvas para el vino. En pocas palabras, a causa de la pereza de este hombre no tiene ni pan ni tiene vino. Y esto es terrible, ya que es por este medio es a través de este medio por el cual el hombre del relato puede conseguir su sustento y alegría. De hecho, si recuerdas en la clase pasada hablábamos de Nabot y de Acab, y cómo Acab, Nabot, no quiso vender su viña. Dijo, esta es la heredad que mis padres me dieron, no puedo darla. Aparte de que Dios me prohíbe venderla, me ordenó trabajarla, y sobre todo, aquí es donde yo obtengo mi sustento.
retomando el punto, yo creo que no tenemos que explicar el significado del primer campo que era para producir granos como el trigo. El pan no necesita ser explicado en este texto. El pan representa el alimento diario que este hombre necesitaba para su sustento. Pero yo quiero enfocarte un poquito a hablar del vino. ¿Sabes? Es importante estudiar toda la palabra porque nosotros escuchamos vino y luego nos vamos al extremo de decir está mal, es incorrecto. Yo no voy a tocar ahorita el punto de si tenemos que tomar o no, eso lo veremos en otro tema, pero yo quiero enseñarte lo que la palabra de Dios dice acerca del vino en el contexto judío. Si bien la Biblia prohíbe la embriaguez tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, en el contexto de los judíos el vino representa una bendición de Dios y no se veía mal, de hecho era parte de su dieta diaria, obviamente sin llegar a la embriaguez. Al contrario de como nosotros los vemos, ellos entendían que Dios había creado el vino con el propósito de alegrar su vida, sí, una alegría tal vez temporal y efímera, pero representaba una bendición de Dios. De hecho, vamos a ver unas citas donde el vino se asocia claramente con la felicidad y el gozo del hombre. Acompáñame a la primera de ellas, Salmo 104 del 13 al 15. Dice así, hablando de nuestro Señor Dios: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. Y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Date cuenta que está diciendo Dios riega la tierra. Y Dios que riega la tierra permite que el vino crezca para que alegre el corazón. Bueno, la viña crezca para que de ahí se extraiga el vino y se pueda alegrar el corazón del hombre. Aquí tú estás viendo, no está diciendo que es Satanás, es Dios quien permite este proceso del vino para que el hombre se alegre. Cantares 2, del 12 al 13, quiero que tú veas que aquí se está hablando en el contexto de Salomón y la Sulamita, en un contexto matrimonial, en un contexto de pareja, en un contexto de gozo. Dice, si tú lees todo el pasaje, habla de que ya pasó el invierno y que ya lo frío o lo duro de todo esto ha pasado y que ha llegado la primavera y que es el momento de gozarse, hablando de que ha llegado el momento en el cual esta pareja va a unirse y ve cómo hace uso del vino. Dice así: se han mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. ¿Te das cuenta? Está diciendo, las viñas ya están listas para que sea extraído el vino y podamos alegrarnos. La tercera cita que yo quiero que veamos es Jeremías 48:33. Aquí Dios está prometiendo un castigo a la tierra de Moab por su mal comportamiento, y fíjate cómo los castiga. Dice: y será cortada la alegría y el regocijo de los campos fértiles de la tierra de Moab, y de los lagares haré que falte el vino, no pisarán con canción, la canción no será canción. Aquí el lagar era el lugar donde las uvas se ponían en el piso y eran aplastadas con la planta de los pies. Normalmente, te digo, como esto representaba alegría, este aplastamiento, por así decirlo, de las uvas no se hacía nada más por hacerlas. Normalmente se tocaban o se cantaban canciones y música para hacerlo a un ritmo, como si fuera un baile, vaya. Tenías la música y tenías los movimientos de los pies y esto era un baile. Y representaba el gozo en ese contexto, y Dios dice: yo voy a quitarles los campos fértiles, les voy a quitar los viñedos, pero también voy a hacer que falten los lagares y que no haya vino para que no se puedan alegrar. El principio aquí es poderoso, regresando a Proverbios 24. Sin el debido esfuerzo es imposible que podamos tener en buenas condiciones nuestro campo y nuestra viña. Si no tenemos en buenas condiciones nuestro campo, no vamos a poder tener sustento. Pero también es imposible tener alegría y contentamiento si no está bien nuestra viña. Yo no te estoy diciendo aquí de embriagarte o tomar, no. Estoy hablando de lo que significaba el vino para ellos, la alegría y el gozo, y qué es lo que nosotros debemos de tener. Si nuestra viña no está bien
cuidada, si nuestra viña no está cultivada, no vamos a poder obtener ese vino que representa el gozo, no vamos a estar alegres. Te voy a decir una cosa, es imposible tener contentamiento sin esfuerzo. Es imposible tener contentamiento sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque siempre va a quedar la duda de el qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o aquello. Este ejemplo no es mío, yo lo he escuchado de un pastor, pero me encanta cómo lo menciona. Y habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre a la hora de ser alguien esforzado. Dice así, imagínate que tú tienes muchas posibilidades. Tú te esfuerzas por sacar adelante las cosas. Pero Dios de manera soberana y decide no prosperar como debiera tal vez la obra de tus manos. Tú puedes descansar y decir, Señor, yo me esforcé todo lo que quise y pude adquirir, tal vez no tanto como quisiera, pude adquirir un poco menos, pero yo me esforcé, Señor, entonces yo sé que tú no quisiste prosperarlo por algún motivo que yo desconozco, pero yo descanso en ti, Señor. Yo descanso en ti. Sin embargo, si tú no te esfuerzas, la necesidad va a llegar de todas maneras, la escasez va a llegar, pero tú vas a estar inquieta en tu corazón diciendo, híjole, pero es que si yo hubiera hecho aquello, si yo hubiera hecho lo otro, tal vez no estaría en esta situación. Entonces, cuando tú te esfuerzas con todo tu corazón y con todas tus energías para tratar de obtener algo, y Dios soberanamente no lo prospera, tú puedes descansar que es la voluntad de Dios, el que tal vez no tengas tantos recursos o no seas tan prosperado. Puedes descansar en Dios y decir, Señor, tú lo sabes y yo humildemente y alegremente me sujeto a tu voluntad. Pero si tú no te has esforzado, es imposible que tú puedas tener el contentamiento, porque siempre va a quedar esa parte de culpabilidad dentro de ti. Entonces te lo repito, es imposible tener contentamiento sin esfuerzo. El versículo 31 nos sigue hablando acerca de la condición deplorable de este campo y de esta viña. Dice, he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra ya estaba destruida. El problema aquí no es solamente que este hombre no se ha esforzado en cultivar sus tierras, hablando del campo y de la viña, sino que a su vez en ese descuido ha permitido que los espinos y las ortigas crezcan en sus campos. Esto nos habla de que no solo la tierra no se está utilizando para sacar provecho, sino que a su vez la tierra se está utilizando para que crezcan plantas indeseables y que no producen ningún beneficio. Pasa lo mismo con nuestra vida. Cuando nosotros no somos diligentes, no solo dejamos de alcanzar las metas, que ya es una desgracia, no podemos alcanzar las metas que nos proponemos, sino que empezamos a llenarnos de vicios y de cosas sin valor que lo único que nos hacen es estorbar, generar basura y no permiten que nuestro campo esté listo para poder sembrar y cultivar. Por ejemplo, si tú dices, pues si tú tuvieras que plantar en una tierra donde hay espinos y ortigas, primero tienes que limpiarla. En lo natural tú no puedes llegar a un terreno simplemente y echar la semilla así como si nada. No puedes hacer esto porque esta semilla sería ahogada. De hecho, este principio en lo natural lo enseña nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los sembradores en Marcos. Dice que hay 4 tipos de oyentes, por así decirlo, y menciona que cuando se arroja la semilla entre los espinos, la raíz empieza a dar fruto y empieza a crecer la planta, pero se ahoga. O sea, si tú avientas el trigo, si tú avientas cualquier tipo de grano dentro de estos espinos y cardos, va a suceder que sí, efectivamente van a estar en la tierra, van a tener un poquito de raíz, van a tratar de crecer, pero las demás hierbas van a ahogarlas, no van a permitir que les llegue el sol y no van a permitir que ellas puedan crecer correctamente y van a terminar muertas, ¿no? Para poder ser hombres y mujeres diligentes, que no seamos flojos, nosotros debemos de quitar de nuestro terreno, de nuestra vida, todo aquello que no produce ningún beneficio. Tienes que quitar esos espinos, tienes que quitar esas hortalizas que están ahogando y que están impidiendo que cuando tú quieras sembrar algo, esto crezca. Hablaré más concreto. Debemos de quitar las distracciones y el entretenimiento innecesario de nuestras vidas para que la virtud pueda surgir y pueda crecer dentro de nuestro campo. Hay que limpiar y escardar nuestras vidas de las hierbas
perjudiciales. Y es muy importante porque muchas veces nosotros no vemos esto. Decimos, pues no he aprovechado las oportunidades y nos tiramos a estar perdiendo el tiempo en cosas sin sentido. ¿Qué tal de nuestras redes sociales? ¿Qué hay de nuestro entretenimiento? ¿Qué tal de nuestros videojuegos? Ya sea consolas o juegos en línea. ¿Qué tal de nuestras series y películas que vemos en Netflix o en Internet? No, jóvenes. Si verdaderamente queremos ser diligentes, debemos de arrancar de raíz estas hierbas. Y no te estoy diciendo que renuncies a tener una red social, no te estoy diciendo que renuncies del todo a tal vez ver una película de vez en cuando o a tener un espacio de entretenimiento para ti. Pero pregúntate si esto no está siendo un estorbo para tu vida. Me da pena, y creo que esto lo hemos mencionado varias veces, me apena que muchas veces el tiempo que nosotros invertimos de nuestra juventud es precisamente para estar gastándolo en redes sociales, para estar perdiendo el tiempo viendo el Facebook en cosas que no tienen sentido y que no nos edifican, simplemente sirven para perder el tiempo. Y estamos siendo como este hombre que narra el libro de Proverbios, estamos siendo hombres y mujeres que han dejado que las hierbas malas crezcan en su terreno y que ahoguen la verdadera semilla, el verdadero fruto que tiene que germinar. Para colmo de males, este terreno tiene una desgracia más. Sí, desgraciadamente muchas veces así estamos. No solamente estos terrenos han sido utilizados para producir lo que debería de ser el sustento y el gozo, no solamente están llenos de vicios o de plantas que son malignas y que no van a permitir que la semilla crezca, sino que para colmo de males el muro que tenía alrededor de piedra está derrumbado. Tal vez tú no creas que es necesario poner un muro a un sembradío. Muchos podrán decir, pues total, ¿qué puede pasar? Hay mucho que puede pasar. La Biblia menciona al menos 2 animales que podían destruir el viñedo y la siembra. En Salmos 80:12 nos habla de uno de estos animales. Dice así, ¿por qué aportillaste sus vallados y las vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Aquí está hablando que un vallado no tiene los portillos, no tiene protección, no tiene algo que la proteja de esta fauna salvaje. Y aquí está hablando del jabalí y de otras bestias del campo, que era muy común que si no había un vallado dentro del viñedo y del territorio, ellos se metieran y se comieran toda la siembra. Esto era algo malo. En el libro de Cantares 2:15 también se nos habla de otro animal, de las zorras. Sé que está hablando en el contexto del matrimonio, en el contexto de la relación en pareja, totalmente de acuerdo, pero también es bien cierto que estos animales existían en ese entonces, en esa área geográfica, y que eran muy, 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 muy destructivos para las viñas. Dice así, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. ¿Te das cuenta? No dice, se comen solamente las uvas, echan a perder las viñas. No es solamente el fruto lo que destruyen toda la planta, y con eso afectan a todas las uvas. Dios nos dice, aquí hablándonos en este principio, tenemos que tener un muro para evitar que esos roedores, que esos destructores vengan a nuestra vida y destruyan el fruto de nuestro trabajo. Si nosotros no tenemos un muro que nos proteja de estas plagas, nuestro trabajo se echará a perder. Personalmente hay muchas discusiones sobre lo cual puede representar este muro. No es un tema sencillo, pero personalmente creo que este muro representa la integridad y la obediencia a la palabra de Dios. Este muro es el resultado de la protección de Dios a nosotros como resultado de su obediencia a sus mandamientos. Y te voy a explicar por qué. Dios es un Dios bueno y Dios nos protege, por supuesto que sí. Pero cuando nosotros deliberadamente desobedecemos los mandamientos de Dios, nos salimos de la protección de Dios y nos exponemos a peligros voluntariamente. Voy a ponerte un ejemplo. Habla de Dina, la hija de Jacob. Ella dice que en un día ella salió de estar con su familia y se fue a ver a las hijas de los hombres, y pues cayó con Siquem y terminaron aprovechándose de ella.
El riesgo, yo lo que Siquem hizo estuvo mal, no, aquí no hay ningún tipo de discusión acerca de eso. Pero ella voluntariamente se expuso a un peligro. Y yo no quiero entrar más en este punto acerca de lo que debiera de ser o no, porque es un tema complejo. Pero creo que aquí el principio es muy claro. Dina se expuso a que un hombre se aprovechara de ella. Y no estoy culpándola, pero ella no tenía nada que hacer ahí. Ella no tendría que haber salido de la protección de su padre y tener que haber ido en compañía de otras mujeres que no eran parte de su pueblo. Otro ejemplo práctico yo te puedo decir, dice la palabra de Dios que la vida del hombre por su maldad a veces es acortado y que también nosotros no debemos tener pleitos sin razón con nadie. Imagínate que hoy en día la gente está muy polarizada y ya cualquier persona trae un arma. Si tú entras en conflicto con gente violenta y sanguinaria, puede que en cualquier momento te salgan con una pistola y te hagan daño, ¿no? Entonces, ¿qué estoy hablando con esto? Que cuando nosotros seguimos los mandamientos de Dios, estamos bajo su protección. Y si algo nos llega a pasar es con un propósito que nos va a bendecir, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero si nosotros voluntariamente desobedecemos a Dios, desobedecemos sus mandamientos, nos salimos de su protección y nos exponemos voluntariamente a otros peligros. Quiero mencionarte unas citas que hablan acerca de esto. Isaías 26:3 habla de esto. Dice así: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios promete guardar en completa paz a aquel que está perseverando en pensar y en obedecer continuamente los mandamientos de Dios. Dios no le está prometiendo esta protección a los desobedientes, ni a los que no toman en cuenta sus mandamientos, sino por el contrario, a aquellos que son obedientes. Proverbios 10:9 dice así: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Es muy claro el principio. Si tú y yo somos obedientes a Dios y a sus mandamientos y perseveramos en obedecerle, vamos a estar confiados. Pero aquellos que pervierten los caminos van a ser quebrantados, van a verse afectados por la maldad. Vemos que hay mucha enseñanza aquí. Nosotros debemos de ver cuál es el muro que nos rodea. Nosotros debemos ver cuál es ese estado. Nuestro muro está en pie, nuestra cerca de piedra está en pie, o está derrumbada como el relato de este hombre necio que menciona Salomón. ¿Cuál es el estado de tu muro? Porque, chicos, muchas veces decimos: es que Señor, yo me esfuerzo, es que Señor, yo le estoy echando ganas, Señor, yo estoy pidiéndote incluso tu bendición, pero no crecen los frutos. Yo quiero preguntarte, ¿estás seguro de que no hay ningún tipo de hierba mala en tu campo? No hay ningún tipo de vicio, no hay ningún tipo de pecado, no hay ningún tipo de distracción innecesaria. Y segunda, ¿estás caminando en integridad y obediencia a Dios de tal manera que su protección te esté guardando y empujando? De hecho, me encanta porque la palabra en hebreo, cuando Dios habla de prosperidad, significa empujar hacia adelante, dar un empujón para que puedas llegar hacia una meta. Esa es la prosperidad que Dios nos promete, de hecho, el impulsarnos para poder llegar hacia un destino. Pero si no tenemos esa prosperidad de Dios ni esa protección, va a ser imposible por nuestros propios medios ser prosperados. Jóvenes, ya para ir terminando, quiero preguntarte: ¿cómo está tu campo? ¿Cómo está tu viña? ¿Has labrado tu semilla y tu viña y estás recogiendo los frutos para tu sustento y alegría? ¿O tu muro está derribado y tu tierra llena de espinos? Si este es nuestro caso, pongamos manos a la obra. Dejemos de ser negligentes. Cuidado, porque aquí no habla, como te decía, de que si tu viña es grande o es chica, si tu tierra es mejor o peor que otras. Una de las peores cosas que podemos hacer es empezar a molestarnos y compararnos con los demás. Ya lo hemos dicho, esto no puede ser un pretexto. Dios te ha dado habilidades y dones y talentos que te darán tu sustento. Solo es cosa de que las descubras y las apliques. Pero no hay ningún ser humano que pueda decir con limpia conciencia y con rectitud: Dios no me ha dado nada para trabajar, ni me ha dado oportunidades. Dios nos menciona que aquí a todos nos ha dado una viña. No importa si es de unos cuantos metros o si son hectáreas y hectáreas completas. Lo importante es que pongamos a trabajar esa tierra para poder conseguir frutos y que durante ese trabajo seamos diligentes y constantes, que podamos
poner manos a la obra de tal manera que el fruto pueda darse. Ve lo que dice Salomón para terminar en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11. Dice Salomón: me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Y ojo, no, este principio no está contradiciendo lo que estamos diciendo acerca de la sabiduría. Está diciendo Salomón aquí, lo que está enseñando, no es que las cosas se dan en automático, no es que el sabio tenga el pan automáticamente, ni que el prudente tenga las riquezas automáticamente, ni que la guerra la ganen los fuertes automáticamente. Aquí está diciendo que hay tiempo y ocasión para todos, y está implicando de que debe de haber una acción. El sabio, para poder el pan, tiene que ponerse a trabajar. El prudente, para tener las riquezas, tiene que ejercer esa prudencia. El fuerte, para ganar la guerra, tiene que pelear. Él no va a llegar y decir, bueno, yo soy el más fuerte y listo. Pues si no pelea, nunca va a ganar la guerra. Sin embargo, el principio que nos enseña aquí Eclesiastés es poderoso. Dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Si tú has desperdiciado oportunidades, levántate. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Dios es bueno y sus misericordias se renuevan cada mañana. Y si nosotros le pedimos perdón, Dios nos va a ayudar a ser prósperos y a salir adelante. Por último, somos llamados a imitar lo que hizo Salomón al ver a este hombre necio. Dice así Proverbios 24:32. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Hablando del estado de la viña y del terreno de este hombre necio. Y cuando la palabra de Dios usa la palabra mirar, es la palabra caja, que significa mirar fijamente, percibir o contemplar. La palabra tomar es la palabra aceptar o admitir, y la palabra consejo es la palabra musar, que se puede traducir como castigo o reprensión. Entonces Salomón lo que está diciendo aquí es que cuando él vio todo esto, no simplemente lo vio de ojos y pasó de largo. Dice que él lo miró, lo percibió, lo guardó en su corazón, lo tomó y vio ese castigo, esa advertencia, y dijo, yo no voy a hacer así. Somos llamados a ver esto. No importa en el estado que tú te encuentres, siempre puede haber alguien que pueda estar más abajo. Desgraciadamente la necedad, desgraciadamente el pecado de la negligencia muchas veces no conoce límites. Entonces nosotros somos llamados a no a criticar a las personas que son así, sino a aprender de ellos y decir, Señor, yo no puedo ni debo de ser así porque no glorifico tu nombre y no te agrada. Dios nos llama a reflexionar y a ver las consecuencias que estas actitudes nos pueden traer a nuestras vidas, a aprender del error ajeno y no en carne propia. Los últimos dos versículos de Proverbios 24 dicen así: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Si lo hacemos, si imitamos esa descripción, dice así: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir. ¿Te das cuenta qué es lo que está diciendo el libro de Proverbios? Este hombre, su terreno está abandonado, está destruido, su barda está tirada. ¿Y qué es lo que él hace? Dice, va, manos a la obra, ya, vamos a ponernos las pilas. ¿Tenemos que cambiar? No. Dice que él empieza con un poco de sueño, empieza cabeceando, se acomoda, se duerme. Como dicen por ahí, se cuaja. Agarra la forma de la silla y descansa. No, chicos, no seamos así, no seamos de esas personas que se conforman, que se adaptan. Al contrario, Dios nos está llamando a ser diligentes. Porque el último versículo, el 34, dice, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Estas son actitudes totalmente contrarias a la diligencia que debemos evitar. No aceptes el sueño cuando no es tiempo de dormir. No cabecees, no te relajes ni te acomodes plácidamente para tomar siestas. No permitas que la falta de esfuerzo llegue a tu vida, porque si haces esto, la calamidad, la necesidad correrá hacia nosotros y vendrán como un guerrero dispuesto a dañarnos.
Chicos, yo sé que es normal y hay veces que podemos estar cansados y sin ganas de hacer las cosas, pero Dios nos dice esfuérzate. La gloria del joven es su fuerza. Lo que Dios le decía a Josué cuando él iba a entrar a poseer la tierra prometida. Solo te pido que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. Creo que nos podemos apropiar de estas palabras. Esforcémonos y seamos valientes. No temamos ni desmayemos, porque el Señor nuestro Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. De lo contrario, la consecuencia viene ahí claramente. Dice que la pobreza va a venir a nosotros como un caminante. La necesidad y la pobreza como un hombre armado. Y últimamente, lo último que quiero decirte, está haciendo un lenguaje, ya lo hemos visto, antropomórfico. Está diciendo que la necesidad no se va a quedar quieta, sino que la necesidad va a caminar hacia ti. Y que la pobreza no se va a quedar quieta, sino que la pobreza te va a atacar. La pobreza va a hacer estragos en tu vida. Solo lo último quiero leerlo en la Biblia de las Américas, este último versículo, y dice así: y llegará tu pobreza como un ladrón y tu necesidad como un hombre armado. Yo sé que es normal que haya necesidades y te repito, no quiero cargar tu corazón diciendo tienes que ser una persona exitosa, millonaria, una persona que rompa las metas y las expectativas de todos y que te superes y que seas multimillonario. No, yo no estoy hablando de eso. Pero tampoco el cristianismo es un voto de pobreza y de quietud. Yo te ruego y te insto a que seamos diligentes, a que nos esforcemos y confiemos en Dios. Al final de cuentas, si Dios decide prosperarnos mucho, bendito sea su nombre. Si Él decide prosperarnos solamente lo necesario, bendito sea su nombre. Pero independientemente de cuál sea el resultado, nosotros somos llamados a esforzarnos y a poner manos a la obra para no ser negligentes. Recuerda, nuestro título es un llamado a la diligencia. Y tenemos que ver todo esto para evitar las malas actitudes del hombre necio y flojo. Chicos, yo sé que en este tiempo de pandemia somos muy dados pues no salimos de casa, no hay mucho que hacer tal vez y podemos tirarnos a los brazos del aburrimiento y la flojera. No hagamos eso, invirtamos también bien nuestro tiempo porque a Dios le agrada, ¿vale? Pues espero que este tema sea de bendición. Aquí les van rápidamente los anuncios. Primero, el seminario de servidores, chicos, por favor recuerden que es muy importante que lo estemos tomando. Les ruego que tengan sus apuntes listos porque vamos a hacer revisión y terminando el seminario vamos a comenzar con algunos servicios que les vamos a pedir su apoyo. El segundo, para el resto de los chicos, recuerden que el 15 de agosto tenemos una reunión virtual a las 8 de la noche. Por favor, vayan programándola. Si tu papá o tu mamá te dice, oye hijo, vamos a hacer algo, que en teoría no deberíamos de estar saliendo, pero si te dice vamos a hacer algo, tú dile, oye papá, tengo apartado de 8 a 9, 9 y media, por favor, en este momento no me invites a salir, no me digas nada, si tus cuates te van a hacer una llamada, prográmala en otro lado. Si tienes responsabilidades o tareas, sé diligente, como hemos visto, para tener ese tiempo libre y poder estar atentos. Por último, les hemos pedido los datos para el directorio y actualizarlo. Les pido que nos los envíen y que seamos diligentes también en lo que se nos ha estado pidiendo. Y ya para terminar, ahora sí, los concursos que hemos tenido de los libros de la Biblia, quiero decirles que ahora vamos a ir con el libro de Números. Entonces, por favor, estudienlo para esta semana. Inscríbanse, chicos. Yo sé que tal vez ahí hay un tema de, ay, no, ¿por qué? Pero recuerden que la palabra de Dios es nuestra vida, ¿vale? Creo que son todos los anuncios que tenemos que hacer de momento. Último. También recuerden que tienen que entregar sus apuntes del libro de Proverbios. Las predicaciones están subidas desde el capítulo 6 hasta el actual. Si alguien no tiene las enseñanzas del 1 al 5, por razón de fuerza mayor, pues puede contactarme a mí o a Rafita para poderles hacer llegar esas enseñanzas o ver la factibilidad de poderlas grabar si es necesario, pero les pedimos y les rogamos que, como siempre les pedimos al final de cada serie, nos entreguen su libreta con los apuntes de los temarios, ¿vale? Creo que ahora sí es todo. Los vemos el domingo, Dios mediante. Les pedimos que si tú no eres grupo vulnerable y Dios ha tocado tu corazón, pues te congregues, porque dice la palabra del Señor que yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Que la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes y que, chicos, manos a la obra.
manos a la obra, no seamos negligentes, porque en todo lo que hacemos glorificaremos a nuestro Dios. Que el Señor sea con ustedes, les llene de pasión y les llene de diligencia para poder hacer todo para su gloria. Un fuerte abrazo, hasta luego.